desde que se lanza el decreto informando que Roberto Fulcar era el nuevo ministro de Educación, yo dije aquí, incluso lo dije en pantalla, en el programa, dije, parece que el presidente está decidido a triunfar en la educación, está poniendo a su hombre de confianza, una persona vinculada a la ADP, a la Asociación Dominicana de Profesores en el pasado, una persona vinculada a la educación, pues entiendo que el presidente quería jugársela a quedar bien en educación, sobre todo después de los desastres provocados en materia educativa por el exministro Antonio Peña Mirabal, por el otro exministro, ¿cómo se llama?, Andrés Navarro, y también anteriormente Carlos Amarante Baré, Melanio Paredes. Los desastres educativos, aparte de corrupción, llevaron a la República Dominicana a quedar en el último lugar de calidad educativa en todo el planeta Tierra, cuando más dinero ha tenido y más dinero ha manejado el Ministerio de Educación. Denuncias de corrupción por todos lados, me refiero a los anteriores ministros, previo a la llegada de Roberto Fulcar al Ministerio de Educación. Es destituido la pasada semana en medio de los peores escándalos que se registran en el Ministerio de Educación. Escándalos en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, escándalos con el desayuno escolar, escándalos con el almuerzo escolar, escándalos con los libros de texto, escándalo por aquí, escándalo por allá con los uniformes, con los zapatos, con las medias, con los lápices, con las mascotas, con las mochilas. Un verdadero desastre educativo, un tollo la educación a distancia por la televisión en medio de la pandemia, un retorno a la docencia, primero semipresencial, luego presencial, de desastre en desastre. Tanto así, huelgas por acá, huelgas por allá, les mintieron, les fallaron, engañaron a la Asociación Dominicana de Profesores, le fallaron a los alumnos, le fallaron a los padres. Roberto Fulcar ha resultado ser una sorpresa sumamente desagradable su paso por la presidencia desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Su paso por el gobierno ha sido un desastre. En vez de mejorar un 0.00000, etcétera, 0,1% la educación, hundió la educación de República Dominicana mucho más que lo que ya estaba hundida en los anteriores gobiernos, que era lo peor. Oiga bien, la peor educación del planeta era la que reflejaba República Dominicana, sobre todo en los dos gobiernos de Danilo Medina. Oiga bien, la peor, de acuerdo a las pruebas diagnósticas PISA, que son tomadas como la referencia internacional para la calidad educativa en el planeta Tierra. Oiga bien, el último lugar, Roberto Fulcar, como ministro de Educación en aquel momento, Luis Abinader como presidente de la República en aquel momento, en 2020, reciben la educación de República Dominicana en el último lugar del mundo. Increíble, Roberto Fulcar le falla a Luis Abinader, le falla a República Dominicana, le falla al PRM, le falla a los dominicanos que confiaron en la propuesta política de cambio ofrecida en las campañas de 2016 y en la campaña presidencial de 2020. Le fallan PRM como partido, a los dominicanos que salimos a votar y que nos arriesgamos trabajando por una campaña electoral para salir del Partido de la Liberación Dominicana. Le falla a José Francisco Peña Gómez, le falla a Duarte Sánchez Mella, Luperón, le falla a quién más, a todos los maestros, a todos los profesores, a los alumnos, le falla a... ¿Cómo se llama? Considerada la madre de la educación, Salomé Ureña, Pedro Enríquez Ureña, le falla históricamente a todos. Nunca se habían registrado históricamente más robos que los que se han detectado y se han comunicado en la gestión de Roberto Fulcar. Un fiasco de corrupción, falta de transparencia. Pues oigan, vamos a ver la imagen de Roberto Fulcar en el momento en que en esta mañana llegaba a la Cámara de Cuentas. Él debe entregar, me imagino que ya a esta hora entregó al nuevo ministro, que fue justamente el que el presidente Abinader designó para encabezar el Ministerio de Educación. Oiga, ¿a qué va Roberto Fulcar a la Cámara de Cuentas? A solicitar una auditoría de su gestión, incluyendo que auditen INAVIE, que auditen los contratos. Usted no tiene que decirle a la Cámara de Cuentas lo que tiene que auditar, buen sinvergüenza. ¿Por qué usted no ordenó una auditoría a las anteriores gestiones en los momentos
en que tanto se comentaba de la corrupción o sobre la corrupción de las anteriores gestiones? Porque usted, tal como entendemos, instruyó el presidente Abinader, debía instruirse para auditorías en los ministerios y en las instituciones. Usted se comprometió con República Dominicana. La gente tiene mala memoria, pero nosotros en este medio de comunicación, en nuestro programa, no tenemos mala memoria. Yo recuerdo que usted anunció que ordenaba inmediatamente una auditoría a las anteriores gestiones. ¿Dónde están las auditorías, buen sinvergüenza? ¿Dónde está lo que usted logró para recobrar los bienes del Estado que debieron corresponder a los alumnos y a la educación de la República Dominicana? ¿Dónde están las investigaciones de todos los casos de robos anteriores? Ahora sí, porque ahora usted está en desgracia. Incluso hay mucha gente que dice que eso fue un acuerdo, que hay dos vertientes, hay dos opiniones generalizadas, que Roberto Fulcar estaba armando con todo ese dinero, siempre de acuerdo a lo que se ha dicho. Yo no estaba ahí ni he hecho ninguna auditoría, por lo tanto no puedo venir a perder la objetividad en televisión. Pero que al tener su proyecto, el proyecto presidencial individual, le comenzaba a hacer mella y a trabajar por debajo en contra del presidente Abinader, que definitivamente tiene un proyecto reeleccionista, y está el grupo que está aupando al presidente Abinader como posible candidato en una repostulación, eventual repostulación, buscando una eventual reelección en 2024, pues Roberto Fulcar estaría trabajando para Roberto Fulcar y no para el presidente Abinader. Eso es esa es una de las lecturas que se ha dado. Porque si es por corrupción lo hubiesen destituido hace rato, si por escándalos era hace rato que debió estar destituido. Ahora que se está armando formalmente ya la reelección, entonces como Roberto Fulcar, al igual que en su momento Jean Alain Rodríguez tenía su plan individual por separado a la presidencia de la República, entonces ahora salen de él y lo premian para que siga cobrando. En vez de someterlo a investigación, oiga, tiene él que salir. Pero también hay tiempo, no tenía que ser a las 24 horas después. Él todavía ni siquiera había recogido los pañuelos y los trajes, me imagino, de su oficina. Entrega hoy, o entregaba. Entonces, otra vertiente es que le va a exigir, siempre de acuerdo a lo que a nosotros se nos ha dicho, que les habrían exigido, para que no caigas preso, tienes que armar la reelección del presidente. Eso es muy simple. Se va a saber muy pronto. Se va a saber muy pronto también porque el nuevo ministro, hay que darle tiempo, lógicamente, pero habla de que su prioridad es que a los alumnos aprendan a leer y escribir. Eso está muy bien. Yo lo felicito, como no se imagina, al nuevo ministro de Educación. Pero no está dentro de sus prioridades, mi respetado Ángel Enrique Hernández Castillo. Ángel Hernández, nuevo ministro de Educación, no está dentro de sus prioridades averiguar a dónde fue todo el dinero que no aparece. No está dentro de sus prioridades investigar por qué no recibieron desayuno escolar ni almuerzo escolar millones de alumnos en República Dominicana. No está dentro de sus prioridades, señor Ángel Hernández, nuevo ministro de Educación, investigar por qué los alumnos tenían que salir a las 12 del mediodía sin comer en el formato de tanda extendida que debe salir a las 4 de la tarde porque no había comida, por qué no recibieron los libros, por qué no recibieron todo lo adicional, los elementos para la educación, como cuadernos, lápices, uniformes y todo esto. No está dentro de sus prioridades investigar por qué el PNUD fue incluido como aparente subcontratista para comprar tabletas a sobreprecio. No está incluida investigar dentro de sus prioridades a Andy Dajuar, involucrado por el Ministerio Público en el caso Odebrecht en contra del Estado Dominicano y que fue premiado con unos contratos por vía de la novia de Villa para tabletas inservibles y que todavía no se sabe dónde fue todo ese dinero y que tienen que obligar a la devolución porque no sirvió ninguna. Si todas estas no están dentro de sus prioridades, aplaudimos, por supuesto, de manera absoluta, que usted quiera y que parte de sus prioridades principalísimas sean que los alumnos aprendan a leer y escribir, que es la función principalísima de un sistema educativo en un país, pero si usted vino a proteger y a apañar corrupción anterior y convertirla en nueva impunidad, déjeme decirle que usted es otro fiasco y que lo que ha ido es a tapar el sol con un dedo
y a buscar la vuelta para garantizar una eventual reelección del presidente. Si no